Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera Fútbol, donde el fútbol no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodrigo Solórzano y hoy hablaremos de lo que sucedió en la jornada 34 de la Premier League, lo que se viene en la jornada 35 y tengo el gusto de que me acompañe hoy Eduardo Meneses. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantadísimo de estar aquí discutiendo un poco de la Premier League, un cierre de Premier League que se viene muy sabroso, muy antojable para todos los fanáticos del fútbol inglés y pues vamos a meternos de lleno a ver qué pasó en esta jornada. Así es, una Premier que para los puestos de Champions se ha puesto bastante interesante, puestos de Europa League está apretado, el tema del descenso también está bastante interesante, pero ¿qué tal? Si arrancamos de una vez con lo que pasó entre el Manchester City y el Newcastle, una goleada de 5-0, un partido donde el City no tuvo ningún problema y se concentra para lo que ya se viene en la Champions League, su partido contra el Real Madrid. Ya no, obviamente ya no va a poder ser campeón, el Liverpool ya quedó campeón hace una semana, pero bueno, en lo futbolístico esto creo que debe motivar bastante al equipo de Pep Guardiola. Sí, definitivamente creo que el Manchester City se está concentrando en cerrar de la mejor manera posible porque sabe que estos partidos le van a servir de preparación, ya que no va a tener una pretemporada como tal antes de disputar la Champions League. Y ojo que el Manchester City ha tenido dos traspiés desde que regresó el fútbol, que son muy importantes, ¿no? Para las aspiraciones que puedan llegar a tener en Champions League. Recordemos que cayó contra el Southampton ya 1-0 y contra el Chelsea 2-1. Entonces, si bien el Manchester City ha logrado golear y gustar, mantenerse fiel al estilo de Pep Guardiola, pero todavía hay ciertos detalles que creo que Pep tiene que afinar de cara a ese encuentro de vuelta que se va a disputar, por cierto, en el Etihad Stadium. Sí, así es, tendrá que afinar esos detalles, bien lo mencionas, Eduardo, dos tropiezos después del parón para el equipo del City, y durante el partido me parece que no tuvo ningún problema, y de hecho pues abrió el marcador temprano al minuto 10 el brasileño Gabriel Jesús, tras una asistencia de David Silva, ese fue el 1-0, y Mahrez al minuto 21 tras una diagonal, termina metiendo el 2-0. Entonces se va con una ventaja amplia y ya para el segundo tiempo por ahí un autogol de Federico Fernández para el City y un golazo de David Silva de tiro libre. La Premier League nos ha regalado muy bonitos goles de tiro libre y fue el caso aquí de David Silva. Y al final ya sentenció Sterling con el 5-0 al final del partido tras un error en la salida del Newcastle. Recupera el chino Silva que termina asistiendo para Sterling, que define bastante bien. Muy buenos goles por parte del City, termina goleando. Y ya sobre lo que es la Premier, bueno, ya nadie va a mover, creo que al City de este segundo lugar. El Newcastle está en el lugar 13. Y bien lo comentas, Eduardo, vamos a ver qué puede rescatar Pep de lo que resta de la Premier para ir afinando sobre ese partido que tendrán contra el Real Madrid en Champions League. Así es. Importante también recordar que hoy el ex periodista de la BBC, Ian Cheeseman, tuiteó que el TAS pudiera levantar la sanción al City. Sí. Eso significa que pudiera ser posible que juegue en Champions League la próxima temporada, algo que ya prácticamente se daba por descartado, ¿no? En la entidad de Etihad, disculpa. Y pues ver si esto los motiva, ¿no? Porque el factor psicológico, pues es imposible que no esté allí. Claro, o sea, es el hecho de saber que vas a jugar una Champions el año que entra, eso debe motivar al equipo y de cara a este partido importante de todavía la Champions que se está jugando todavía, será muy importante para el City. Yo creo que después de ese comunicado, Eduardo, yo creo que sí se la van a perdonar al equipo del City. Por ahí no creo que la Champions o más bien la UEFA, mejor dicho, vaya a querer no tener a un equipo tan importante como el City para la siguiente Champions. Vamos a ver en qué termina, pero yo creo que ya es prácticamente un hecho, ¿no? Que lo van a perdonar. Sí, claro, casi ya se está decantando. Parece que el anuncio se va a hacer durante el fin de semana o a inicios de la próxima semana. Entonces, ver en qué queda pues todo este asunto que a mi parecer, pues si existió irregularidad y tiene que haber una sanción, se debería de cumplir, ¿no? Esto debería ser lo que suceda. Pero pues al final tenemos que ver si las influencias y los intereses de ciertos entes pesan más
que lo que sea que haya recaído, ¿no?, sobre el City como consecuencia de esta sanción. Sí, sería muy grave que se saltaran los reglamentos, pero bueno, vamos a ver en qué termina esa historia del City. Y el siguiente partido, el Sheffield United contra Wolves, un partido que para el Wolverhampton, para el Wolves de Raúl Jiménez, era muy importante ganarlo si es que todavía quería aspirar a un puesto de Champions League. Termina perdiendo 1-0 al final del partido, fue hasta el minuto 93 donde el Sheffield se termina encontrando con el gol en un tiro de esquina. Pero fue un partido de muchas llegadas de los dos equipos, fue un partido de ida y vuelta donde lo pudo haber ganado, bueno, lo termina ganando el Sheffield, pero el Wolves tuvo sus oportunidades de gol por ahí, incluso un tiro al travesaño. Lamentablemente para el equipo de Raúl Jiménez no consiguen la victoria, y ya viéndolo desde el punto de vista aquí del delantero mexicano, a lo mejor ya esto cambiaría la posibilidad de que pudiera, en vez de quedarse en el equipo de Wolves, salir a otro equipo. Sí, completamente. Y el caso de Raúl Jiménez, qué bueno que lo mencionas, porque creo que en mi opinión personal yo tengo dos maneras de verlo. Uno, lo que el delantero esté pensando en su cabeza y la realidad de las ofertas económicas que pudieran llegar. Y otro, lo que yo considero o lo que a mí me gustaría que sucediera con el delantero mexicano, ¿no? Por ahí creo que las pretensiones de equipos como los que se han hablado entre algunos y otros rumores, el Manchester United, la Juventus de Turín, son equipos que sin duda pues son muy atractivos, ¿no?, para cualquier jugador. En su posición, pues yo también creo que estaría muy ilusionado. Pero la realidad es que si te pones a ver cuál es el estatus actual de esas plantillas, ves que tienes a Cristiano Ronaldo, a Gonzalo Higuaín, a Paulo Dybala, a Douglas Costa, a Federico Bernardeschi, y son jugadores que no todos, ninguno de esos es titular más que Cristiano y Dybala. Entonces, ¿qué te puede asegurar que Raúl pueda ser titular en un equipo como la Juventus? Difícil, y no tiene que ver, yo creo, con el tema de la calidad de Raúl, que es indiscutible, es un goleador, es un gran jugador con un poderío físico bastante envidiable y que ha sabido rendir en la Liga de Inglaterra, pero desde lo práctico y viendo cómo ha jugado Sarri, al menos este año, se antoja difícil que sea titular indiscutible. Por el otro lado, en el Manchester United pasa exactamente lo mismo, ¿no? Aquel tridente que parecía todavía no encontraba conexiones y ahora con Bruno Fernández ya las encontró. Pues si realmente valora la posibilidad, puede Raúl Jiménez quitarle la titularidad a Anthony Martial, que lleva 20 goles esta temporada, a Marcus Rashford, que lleva 20 goles esta temporada, o a Mason Greenwood, muchachito de 18 años que ya llegó a 16 anotaciones con el conjunto de los Red Devils en todas las competiciones este año y que parece que ya se está afianzando definitivamente incluso por encima de uno de los fichajes del año pasado del United, Daniel James, ¿no? Entonces, yo creo que le convendría un poquito más pensar, ¿me puedo convertir en un ídolo del Wolverhampton aquí a corto plazo? ¿O quiero ir a probar un último gran contrato antes de tal vez o ir a la MLS o ir a una liga de menor categoría o regresar incluso a la liga MX, ¿no? Así es, y todo eso lo tendrá que decir Raúl Jiménez sobre qué es lo que quiere él futbolísticamente, donde tiene un lugar asegurado en el Wolverhampton, o a lo mejor esta última chance y sacarse a lo mejor esta espinita de poder jugar en un equipo de mayor talla, donde ha sido criticado sobre todo por la prensa mexicana, donde no dio el ancho a lo mejor con el equipo del Atlético de Madrid, y a lo mejor sería como su última oportunidad para demostrar que a lo mejor sí tiene el nivel y la calidad de poder jugar en un nivel en un equipo de esa jerarquía. Pero bueno, vamos a ver qué decide, qué es lo mejor para él. A lo mejor él lo que quiere es dejar un legado en el equipo de los Wolves. Entonces vamos a ver en qué termina decidiendo. Y ya sobre lo que pasó aquí en el partido, bueno, más bien el impacto es que Wolves se aleja de la Champions, Eduardo, complicado que se pueda meter, y el Sheffield fue una victoria muy importante porque se acerca, fue un partido directo al final de cuentas porque se acerca a un punto de los Wolves para poderse meter a puestos de Europa League. El siguiente partido, este equipo que mencionas, el Manchester United, Eduardo, jugó contra el equipo de Aston Villa de visitante, termina ganando 3-0. El Manchester United, de los equipos creo que más regulares al regreso del parón de la Premier League, lo ha hecho muy bien. Se han empezado a encontrar muy bien los jugadores que mencionas, Greenwood, el portugués Bruno Fernández, se han vuelto piezas fundamentales para este repunte del Manchester United y que incluso ya están muy cerca de poderse meter a puestos de Champions League. ¿Cómo viste el partido, Eduardo?
Sí, definitivamente un equipo del Manchester United que regresó de una forma, así como lo mencionaste, ¿no? Una forma bastante, bastante buena. Yo creo que Ole Gunnar Solskjaer ya tiene esa pieza que le faltaba definitivamente. Había una desconexión total, y esto era lo que era muy evidente antes de Bruno Fernández, entre lo que podía o no hacer Paul Pogba, entre lo que podía o no hacer Nemanja Matic, y conectarse con lo que eran los delanteros del United. ¿Qué calidad tienen? Lo que pasa es que no había conexiones y no había forma de unir lo que era el medio campo con la delantera, y por lo tanto estaba sufriendo mucho el Manchester United para poder resolver sus partidos y encontrar la creatividad necesaria para hacerlo también. Y creo que con la llegada de Bruno Fernández se vuelve a ver otra vez contra el Aston Villa, un Bruno que está en plan grande, otro Man of the Month, Player of the Month para Bruno Fernández. Su segundo desde que llegó al United, en el mismo número de meses que ha podido jugar con el United. Entonces estamos hablando realmente de un fichaje que probablemente, en cuanto a impacto en las top 5 ligas de Europa, el mejor que se ha producido, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y todos estos jugadores al final impactan en el marcador, como lo mencionas, Eduardo. Bruno Fernández de penal termina abriendo el marcador al minuto 27 en una supuesta falta que le cometen a él. Y sí, yo también, para mí creo que, y de hecho por ahí hubo un artículo donde el VAR reconoce que se equivocan, creo que en esta jugada, me parece que no había penal, pero bueno, lo terminan dando, termina abriendo el marcador aquí el mismo Bruno Fernández, y luego ya en el segundo, bueno, no, más bien al final del primer tiempo, Greenwood es el que termina metiendo un golazo, en tiempo de compensación del primer tiempo, y Pogba, el francés, termina haciendo el 3-0 al minuto 58, en una jugada muy buena, porque fue un tiro de esquina que termina siendo una diagonal. Pogba está fuera del área, termina recibiendo y no termina fusilando, la termina colocando a la base del poste. Sí, un gol, como dicen, de Villar, ¿no? Algo le aprendió, sí, al Toni Kroos, que nos tiene muy acostumbrados a este tipo de goles. Parece que calcó uno de sus goles. Pues vaya, lo mencionas y creo que se ve completamente influenciado el marcador por los jugadores clave, ¿no?, que está teniendo el United: Paul Pogba, Mason Greenwood, Bruno Fernández. Salvo el penal, que estoy completamente de acuerdo contigo, no debió de haberse pitado como penal, incluso debió de haberse pitado una falta en contra del Manchester United. ¿Por qué? Porque Bruno pisa al jugador del Aston Villa dentro del área y le pudo haber sido una acción incluso hasta punible, ¿no? Es decir, una tarjeta amarilla, incluso pensando en algo más anaranjado, rojo, ¿no? Una acción dubitativa y mal resuelta por el equipo arbitral, pero eso no quita el hecho de que, salvo un jugador que es Jack Grealish en el equipo del Aston Villa, no hay forma, no hay conexiones. Es un equipo que realmente no estuvo este año en la Premier League. Sí, así es. No, nunca estuvo comprometido aquí este partido para el Manchester United, lo termina resolviendo de buena manera, y la victoria es muy importante porque ya se pone a un punto de Leicester City. Entonces este cierre por esa última plaza de Champions League va a estar muy interesante, y el Aston Villa está a 4 puntos de salir de descenso del penúltimo lugar. Entonces vamos a ver qué sucede aquí con el equipo del Aston Villa. Y bueno, ya notas aquí sobre la Premier. Esta nota me llamó mucho la atención porque a pesar de que ya el equipo del City no va a ganar bueno, ya no ganó la Premier obviamente porque ganó el equipo de Liverpool, se convirtió en el primer equipo en la historia de la Premier en tener a 5 jugadores metiendo más de 10 goles. En este caso fueron el Kun Agüero, Sterling, Kevin De Bruyne, Gabriel Jesús y Mahrez, todos ya arriba de los 10 goles. Entonces, me pareció una nota interesante. O sea, el City no depende de un solo jugador para poder meter goles. Completamente. Yo creo que las armas ofensivas del City no es algo, no sé si estés de acuerdo conmigo, no es algo nuevo de esta temporada, sino que es algo que ya habíamos visto, que tienen un poderío ofensivo barbárico, ¿no? La capacidad que tienen todos sus jugadores para impactar directamente en el marcador, pues es fantástico. Las estadísticas no mienten, ahí están los números, son grandísimos jugadores. Si te pones a analizar realmente los nombres, te das cuenta que pues todos son estrellas, todos son como tal cual como lo dijimos, todos son cracks, ¿no? Kevin De Bruyne, el mejor mediocampista del mundo a mi parecer o a mi entender, el Kun Agüero, uno de los mejores jugadores de la entidad Citizen en su historia, Raheem Sterling, probablemente uno de los mejores jugadores ingleses en este momento, Gabriel Jesús, que sigue teniendo
un arranque bastante prometedor en su carrera, que todavía es joven, y Riyad Mahrez, que confirma lo que ya sabíamos desde que lo vimos con el Leicester en 2016, que es un grandísimo jugador de fútbol, que puede aportarte muchísimas cosas como un revulsivo e incluso como titular. Está para pelear ese puesto en cualquier otro equipo de altísima categoría, ¿no? Así es, esto complica mucho a los rivales porque cómo haces un planteamiento defensivo para poder marcar a todos estos jugadores que tienen gol. Entonces, bien por el equipo del City, bien por cada uno de estos jugadores. Y entre otras notas, por ahí James Rodríguez, el colombiano, se rumora que a lo mejor pudiera ir a la Premier League con el equipo de Ancelotti en el Everton. Recordemos que ya fue parte del equipo de Ancelotti anteriormente. Entonces, James Rodríguez no ha visto mucha acción últimamente con el equipo del Real Madrid. ¿Cómo lo ves? ¿Sería una muy buena posibilidad, una buena opción para ir a la Premier League? Completamente, creo que ya el tema de la calidad de James Rodríguez, difícil que encaje en un equipo de primera categoría a nivel mundial. ¿Por qué? Porque su bajón futbolístico, y no nada más este año, desde su segundo año con Bayern Múnich ya fue pues algo un poco preocupante. Y pues nada, o sea, ya deja de ser un poco rumor el hecho de que se va a ir del Real Madrid. El Everton me parece un buen destino. Me parece que Carlo Ancelotti lo entiende, sabe cómo jugar con un mediapunta o con un jugador que juegue atrás del centro delantero o de los centros delanteros, que es como ha venido jugando en su parado 4-4-2 con el Everton. Entonces creo que sería un buen destino. Y hoy, importante mencionar, Zidane declara después del partido contra el Alavés que es muy probable que James Rodríguez ya no vuelva a disputar un partido con el Real Madrid. Sí, parece que sí va a ser una posibilidad para que el colombiano tome un segundo aire y que pueda retomar al menos ese nivel que le llegamos a conocer, que es un jugador que tiene calidad, pero que a lo mejor sí, como dices, ya no para jugar en un equipo top y hacerlo en el equipo del Everton, que es un equipo que termina peleando media tabla y que a lo mejor con Ancelotti el año que entra pudieran aspirar a otras cosas, pudiera retomar su mejor forma y su mejor nivel. Y por ahí esta nota de parte del equipo de Liverpool, Jordan Henderson, que ya se va a perder el resto de la temporada, pero que Klopp ha confirmado que él será el que va a levantar el trofeo de la Premier League. Me parece un buen detalle porque Henderson ha sido pieza fundamental de este Liverpool desde que han ganado la Champions, ahora en la Premier. Es un jugador referente y que el aficionado lo ve como, pues no sé si ya catalogarlo como un ídolo. Entonces me parece un buen detalle. Y son estos detalles de Klopp que hace mantener al equipo unido y mantenerlos sobre una misma línea. Totalmente, creo que Klopp entiende perfectamente cómo funcionan los vestidores y cómo, cuando no funcionan, cómo arreglar los vestidores. Creo que eso es parte importantísima del fútbol. El fútbol al final es un juego o es un deporte que juegan seres humanos, hay sentimientos, emociones y vidas personales de por medio, y Klopp es fantástico en ese sentido, ¿no? Y creo que lo de Henderson está perfecto, ¿no? Es decir, es el capitán, es el hombre que pone la cara, que es el que tiene el liderazgo del vestuario. No es canterano, pero pareciera que sí lo es. Y es chistoso porque Jordan Henderson, digamos, antes de Klopp, tuve la oportunidad hace poco tiempo de platicar con un buen amigo que es aficionado del West Ham United, un amigo inglés, y él me decía, es que es impresionante lo que logra Klopp con Henderson, porque antes del 2015, Jordan Henderson era probablemente el jugador más promedio de la liga, y con Jürgen Klopp parece que es uno de los mejores mediocentros o mediocampistas interiores de todo el planeta, ¿no? Entonces, pues vaya, un detallazo, un jugador que pasó de la nada al todo y que se lo merece, y que creo que en términos de la capitanía, no a lo mejor en calidad de juego, pero sí en capitanía, es un buen heredero comparado a Steven Gerrard, al gran Stevie G, para poder levantar este título de Premier que tanto se les anheló durante 30 años, ¿no? A todos los aficionados del Liverpool. Merecido lo tiene Jordan Henderson y me pareció un excelente detalle por parte de Klopp. Y bueno, el resto de la jornada, bueno, el Watford termina ganándole 2-1 al Norwich, el Crystal Palace pierde 3-2 con el equipo del Chelsea, el Arsenal y el Leicester City empatan a 1. El West Ham termina perdiendo 1-0 con el equipo del Burnley, el Manchester City, como lo comentamos, 5-0 al Newcastle, Sheffield United ganó 1-0 al equipo de Wolves, Brighton pierde 3-1 con el equipo de Liverpool, empate entre el Everton y el Southampton a 1, empate a 0 goles entre el Bournemouth y el Tottenham, pésimo empate para el equipo del Tottenham aquí, y el Aston Villa, que como lo comentamos también, pierde 3-0 con el equipo del Manchester United.
Entonces, Eduardo, tras 34 jornadas, ¿cómo está la tabla aquí en la Premier? Pues el Tottenham se complicó así solo, ¿no? Sin rematar a Marco en todo el partido contra el Bournemouth, sigue quedando noveno. La tabla de la Premier es un poco compleja porque antes, cuando creíamos que iba a haber sanción, pues los puestos de Champions iban a ser 1, 3, 4 y 5. Ahora que al parecer ya no va a haber sanción, regresamos a la normalidad que ya le conocíamos, que era 1, 2, 3 y 4 van a puestos de Champions League, a falta de la confirmación. El lugar número 5 va a Europa League. Recordar que al Manchester City, al haber ganado ya la Carabao Cup, ese lugar de Europa League se asigna al lugar número 6 de la tabla, que ahorita pertenece a los Wolves, y en caso de algo que ya parece casi cantado, debido a los semifinalistas que ya están en la FA Cup, se pudiera dar que el séptimo lugar también entre en la pelea por Europa League, que ahorita le pertenece al Sheffield, ¿no? Entonces, cuando parecía que el Arsenal pudiera... cuando se recorría la tabla parecía que el Arsenal pudiera haber entrado a puestos de Europa League, ahora que ya está casi cantado, como ya lo comentábamos, ¿no? Que el Manchester City no va a ser sancionado, pues el Arsenal puede irse casi despidiendo de lo que es ese lugar de colado, por así decirlo, de la UEFA Europa League. Y en el otro lado del descenso, pues yo creo que está mucho más peleado aquí en Inglaterra de lo que estaba o de lo que está en España, ¿no? El West Ham con 31 puntos, el Watford con 31 puntos y el Bournemouth con 28 puntos, es decir, una diferencia mínima que tienen tanto el West Ham como el Watford y que todos tienen un calendario bastante interesante de cara al cierre de la temporada para tratar todos de guardar o de salvar algo en primera división. Para el Norwich ya luce muy, muy complicado con 21 puntos y solamente 11 o 12 por disputarse. Y para el Aston Villa también un poco más complicado por estas inoperancias que le hemos visto como contra el partido contra el United. Sí, el Norwich ya creo que lo podemos decir, ya es prácticamente el primer descendido aquí de la Premier. Y sí, del West Ham al Aston Villa se estarán peleando la permanencia. Va a estar muy interesante estos juegos para ver quién mantiene la categoría. Y vamos a revisar, Eduardo, lo que se viene para la jornada 35, donde hay un partido muy interesante entre el Arsenal y el Tottenham, pero ese va a ser el segundo partido que vamos a analizar. Empecemos con el Sheffield United contra el equipo del Chelsea, un partido que va a ser en el campo del Sheffield, en Bramall Lane. Empataron en la primera vuelta a 2 goles. El Sheffield viene de una victoria importante contra el equipo del Wolves, lo revisamos hace un momento, y está a un punto de Europa League, entonces aquí el Sheffield se está jugando algo. No porque ya no alcance puestos de Champions, tira este partido a la basura, se está jugando aquí ese puesto de Europa, y el Chelsea que viene a ganar 3-2 al Crystal Palace, pero que la disputa ahí por los puestos de Champions está muy, muy apretado, entonces también tendrá que ganar este partido si es que quiere asegurar su puesto en Champions para la siguiente temporada. Definitivamente creo que el Chelsea no tiene nada de margen de error. Si no controla el partido de principio a fin, como lo viene haciendo, pudiera complicársele o indigestársele el Sheffield, que es un equipo que si bien es un poco volátil, tiene sus carencias, pero puede llegarte a complicar, ¿no? Y algo que pareciera que ya es totalmente definitivo, que Frankie Lampard se ha ganado totalmente la confianza tanto del vestuario y pareciera que también de la directiva. Entonces, ver cómo cierra la Premier League el Chelsea, sobre todo cómo empieza la siguiente Premier League con algunos fichajes súper interesantes que ya concretó el equipo de Stamford Bridge. Así es, y el siguiente partido que para mí es de los más atractivos de esta jornada, este partido entre Tottenham y Arsenal, y ahorita que revisamos la tabla, Eduardo, última llamada, si uno de estos equipos quiere meterse a un puesto de Europa League, no hay margen de error, no pueden empatar, el empate no les sirve a ninguno. Empataron en la primera vuelta, los dos vienen de empatar en la jornada 34, un partido parejo que, híjole, me cuesta trabajo decantarme ahorita por alguno. Pinta como un partido bastante atractivo este derbi londinense. Totalmente, los derbis del norte de Londres siempre son muy atractivos, siempre son partidos que se juegan con mucha intensidad y que sobre todo el fan del Arsenal siempre quiere vencer a los Spurs, ¿no? Creo que el equipo de Arsenal tiene una ligera ventaja, no sé si estés de acuerdo conmigo, debido a que ha tenido partidos interesantes como la victoria que tuvo contra los Wolves. Parecía que se iba a quedar con la victoria contra el Leicester, pero al final la expulsión y un par de errores en el segundo tiempo le terminan costando un empate.
y creo que hay ciertos aspectos del juego colectivo del Arsenal que hacen pensar, a comparación del partido anterior del Tottenham, en donde ni siquiera logra rematarle a marco a uno de los últimos equipos de la Premier League, como es el Bournemouth, que el Arsenal está un poquito mejor posicionado, que tendría un poquito más de ventaja para llevarse pues este partido, salvo que obviamente se mantenga la concentración defensiva, que creo que es un pilar importantísimo, ya que Tottenham, si bien no es un equipo fantástico, pero si cometes un error te puede castigar. Sí, totalmente de acuerdo. Y el Arsenal, que sí ha tenido, creo que, mejores partidos contra equipos de mayor calidad, caso contrario con el Tottenham, sobre todo en este partido que empata a 0 con el Bournemouth. El Arsenal, a pesar de que empata con el Leicester City, y el Leicester City está peleando puestos de Champions. Entonces, por esa parte, a lo mejor en lo futbolístico y en lo anímico, creo que el Arsenal pudiera tener la ventaja. Y por último, el Manchester United contra el equipo del Southampton, que van a jugar en Old Trafford. Un Manchester United, como lo hemos mencionado, que viene goleando, viene jugando bastante bien con los jugadores que se han encontrado, caso concreto de Greenwood, Bruno Fernández, Pogba, entre otros. Marshall también ha estado bastante bien. Un partido en el que yo creo que el Manchester United no debe tener ningún problema, a pesar de que empataron en la primera vuelta a 1. Yo creo que el Manchester United al final del torneo ha encontrado su mejor versión, y yo creo que los del noruego Ole Solskjaer van a poder ganar el partido. Completamente, yo creo que va a ser un partido de trámite, sobre todo para el Manchester United. No creo que vayan a bajar el pie del acelerador, es decir, van a seguir con esta intensidad, con este juego colectivo vistoso, alegre, y sobre todo con un Bruno Fernández en plan gigantesco, encontrando conexiones buenísimas. Creo que van a seguir explotando eso. Creo que Ole Gunnar Solskjaer trae el plan de no bajar el ritmo para poderse preparar en lo que posiblemente ya es una pretemporada para el Manchester United, al mismo tiempo que es un cierre de campaña para el Manchester United, porque el próximo año van a estar para competencias grandes. Si bien el Manchester United, hay muchos expertos del fútbol que dicen que siempre debería estar peleando por ser campeón de Premier, ser campeón de Champions, creo que ya está retomando, o pudiera ser que ya está empezando a retomar el camino hacia la gloria que le conocíamos antes en la etapa de Sir Alex Ferguson, que ha sido muy difícil para el Manchester United recuperarse desde la retirada del gran director técnico escocés, ¿no? Y pues emocionados de ver qué pasa con el cierre. Recordar que el Manchester United todavía tiene un juego pendiente contra el Leicester, entonces ese cuarto puesto de la tabla de Inglaterra es todavía un misterio, y ver cómo cierra la Premier League. Así es, ahí se va a definir quién se termina metiendo ese puesto de Champions, pero sí, lo más importante para el equipo del Manchester United es que en lo futbolístico se está encontrando, e independientemente de que si no se mete a Champions League, estará ya en el camino correcto para el siguiente año estar peleando probablemente, a lo mejor, ¿por qué no?, la Premier League, o estar punteando, y ahora sí regresar al torneo más importante de Europa. Y bueno, el resto de la jornada, el Watford va a jugar contra el Newcastle, el Norwich contra el West Ham. Este partido ya podría sentenciar al equipo del Norwich, y para el West Ham, importante que de caso de ganar, prácticamente asegurar su permanencia. Liverpool contra el Burnley, Sheffield United contra el Chelsea, Brighton contra el Manchester City. El equipo Raúl Jiménez, el Wolves, va a jugar contra el Everton, Aston Villa contra el Crystal Palace, Tottenham contra el Arsenal, el Bournemouth contra el Leicester City, y el Manchester United va a cerrar la jornada contra el equipo de Southampton. Bueno, esto fue todo por la Premier League. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a nuestros podcasts en YouTube y en Spotify, y dejarnos una reseña, porque el fútbol no termina y nosotros tampoco. 3 y fuera.